Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana, noviembre 2 del 2025. Estamos aquí con el deseo de proseguir con la lectura de la Biblia y procurando llevar un mensaje de salvación a quienes nos escuchen. El mensaje dado por Dios y revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que es, por cierto, para el fin de los tiempos, pero entre tanto que estamos en los tiempos, podemos echar mano a esa vida que será otorgada después de los tiempos o en la eternidad. Y esto pudiera decirles que es un mensaje para el pueblo de Dios, para quienes forman parte o formamos parte del reino y para aquellos que han obedecido a su voz y han atendido a su consejo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Así que esa promesa de que Jesús vendrá por los que le esperan, por los que han oído su voz, por los que han atendido a su llamado, es de llevarlos a un lugar celestial, a un lugar de vida eterna, a un lugar de paz. ¿Sí? Y nos dice en Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y es ahí donde, habiéndole reconocido como Señor y Salvador, le hemos aceptado como ofrenda ante Dios por los pecados que hayamos cometido. Y esperando en Él, apartados del pecado, le esperamos para el día que aparezca por segunda vez sin relación con el pecado. Seremos salvos por Él por cuanto le esperamos. Nos lo testifica en el libro de Hebreos 9:28. Ahora, ¿le está usted esperando? Cristo hizo la promesa, vendrá, y puedo decirles, está pronto a suceder, que Él vendrá, levantará a los que le esperan, que están en vida, y resucitará a los que hayan muerto creyendo en Él. Y estaremos en su presencia, ciertamente. Nuestra lección bajo el título de hoy es el juicio del gran trono blanco, basado en el libro de Apocalipsis 20, del 11 al final de este capítulo. Estaremos leyéndolos en esta ocasión. Ahí se menciona de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, porque está próximo a suceder, y es ahí donde puedo decirles, se da el principio al fin para la conclusión de este juicio del gran trono blanco, que será después de 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Yo sé que al presente se escucha y se rumora, a causa de las potencias mundiales que existen ahora y las amenazas que tienen, que esto será el fin del mundo. Sin embargo, Dios tiene todas las cosas bajo su control, y puedo decirles que el fin del mundo no es aún, pero lo que vamos a mirar sí será después del fin del mundo, y será el pago por fin a los transgresores, al adversario, a aquellos que desobedecieron al Señor. Pero los que le esperan y le esperamos, seremos arrebatados, seremos llevados, seremos sacados de este mundo de aflicción. Y durante el reino de nuestro Señor Jesucristo, Dios sabe qué hará con nosotros y en nosotros. Así que leemos Apocalipsis 20 al 11. Nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el pasaje que estaremos hoy desglosando en esta ocasión, para que tengamos un poco de conocimiento respecto a la Escritura. ¿Sí? Y lo miraremos de la siguiente manera. En las visiones del gran trono blanco, Apocalipsis 20:11 nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, vemos pues en el libro de Isaías que este trono también lo pudo observar él en el Antiguo Testamento, y lo describe de la siguiente manera: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías pudo visualizar el trono, y como todo hombre pecador delante de la presencia de Dios, siente que muere. Porque mientras que uno no esté en acuerdo con la voluntad de Dios, ciertamente será desechado por él. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio. Ahora, vemos pues que este trono que visualizó Juan, en el cual se llevará a cabo el juicio final de toda la tierra, de todos los habitantes de la tierra, lo miró Isaías también en forma de juicio para con la nación de Israel, en el año en que murió el rey Usías, un rey de Israel. ¿Sí? Ahora, o de Judá, en aquel tiempo, conocido como de Judá. También en el libro de los Salmos se nos describe acerca de este trono lo siguiente: Salmo 9:7. Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y ciertamente esto será al final de los tiempos. Así que podemos pues nosotros observar al respecto también de este trono, de este juicio del trono blanco, que vemos que ahí también huyeron delante de él el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, Isaías visualizó también este acontecimiento y lo describe de la siguiente manera, haciendo una invitación. Dios a su pueblo le dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y ciertamente de él salió nuestro Señor Jesucristo. Y él nos dice, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que acercaos a nuestro Señor Jesucristo, es lo que también el Padre demanda. Y dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Si usted se da cuenta, le habla a un futuro, ¿sí? Pero la salvación es ahora. Y dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Si bien
vemos que en el libro de Apocalipsis nos dice que de delante de Dios huyen el cielo y la tierra. E Isaías mira que serán deshechos como el humo y que la tierra se envejecerá como una ropa de vestir y será mudada. Así que vemos pues que lo que visualizó Juan nos lo testifica a Isaías. Así que estad atentos al consejo de Dios, porque ciertamente los juicios de Dios serán establecidos. Apocalipsis 20:12 nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ciertamente, todos estaremos delante de la presencia de Dios para rendirle cuentas conforme a lo que hayamos hecho estando en la carne, conforme a las decisiones que hayamos tomado subsecuentemente. En Hebreos 9:27 nos dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que todos nosotros sabemos que hemos de morir, pero muy pocos nos damos cuenta que estaremos delante del Dios vivo para rendirle cuentas conforme a lo que hayamos hecho durante nuestro peregrinar en la tierra. Y ciertamente muchos negarán al presente que usted se enfrentará ante el trono de Dios para rendir cuentas, y muchos negarán que existirá un castigo para aquellos que no se sometieron a la voluntad de Dios. Sin embargo, la Escritura nos testifica esto, que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nos dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios tarde o temprano, ¿sí? Ahora, todos pecadores, todos somos pecadores, por cierto, sí. Y la Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice en otra porción: para esto apareció el Hijo del Hombre, para quitar los pecados del mundo. Así que Cristo apareció para expiar nuestro pecado. Así que todos somos pecadores, pero todos tenemos la oportunidad de regenerarnos. En el Antiguo Testamento la Escritura nos dice, o Dios nos dice: volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, los reconciliaré. En Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Alguna de estas síntomas ha experimentado en su vida personal? ¿Ha sido insensato muchas veces, torpe en algunas ocasiones? ¿Ha sido rebelde? ¿Ha vivido extraviado ciertamente en los caminos que corresponden a la salvación? Quien no lee la Escritura, puedo decirle, va por un camino de tinieblas. Si los que leemos la Escritura constantemente, muchas ocasiones se nos presentan tropiezos y desviaciones en las cuales nos encontramos indecisos en cuál camino, cuál vereda tomar, cuánto más aquellos que no la conocen, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así que vivíamos extraviados sin el conocimiento de la Escritura y éramos esclavos de las concupiscencias, de los deseos de nuestros ojos, de las pasiones de nuestra carne y de cuanto deleite se nos presentaba al presente
éramos participantes de ellos sin darnos cuenta que eran obras que Dios aborrece y a los que los practican las desechan. ¿Sí? De diversos deleites vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero gracias a Dios que cuando se manifestó su bondad por medio de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos dice de la manera siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras nos conducen a renovarnos, a regenerarnos. ¿Sí? Esta palabra de Dios es espíritu y nos instruye en el camino, a la salvación. Si nos disponemos a leerla, podremos atesorarla y enderezar nuestras veredas torcidas. ¿Sí? Este Espíritu Santo también Jesucristo prometió enviarlo. Dice: yo no os dejaré huérfanos, os enviará el Consolador, y este os guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que busquemos al Espíritu Santo a través de la Escritura, y Dios lo derrame en nosotros para que nos dirija. Dice verso 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y noten, para que justificados por su gracia, ¿sí? El favor inmerecido que Dios otorgó a través de nuestro Señor Jesucristo, y que consta en atender a la voz de su llamado, atender a su consejo y seguirle, según la Escritura, como dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, por su gracia, no por las obras que hagamos, ¿sí? Porque Él desea que seamos herederos de la esperanza de la vida eterna. Ahora, hay lugares y personajes no conocidos, pero serán desechados al final de los tiempos. Estos lugares que quizás no sabemos dónde se encuentren, pero que existen. Y la Escritura nos dice en Apocalipsis 20:14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, la muerte y el Hades son lugares que los estudiosos pudieran distinguir entre un lugar y otro, y dar su discurso diciendo: está en tal parte, está en otro lugar, o en tal lugar. Respecto a la muerte, yo puedo decirles solamente lo que dice la Escritura, y me imagino que es como un ángel, pero aunque la Escritura nos dice como un jinete. Veamos Apocalipsis 6:8, nos dice: y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Es decir, puedo imaginármelo como un ángel con un morral en su espalda, por así decirlo, llevando o para recoger a los que va a ir echando ahí. Me imagino a aquellos que piscaron el maíz muchos años atrás, cómo se cargaba el morral e iba uno por el huacal, y cómo iba uno piscando, pelando las mazorcas y aventándolas al huacal que cargaba en la espalda. Así es como me imagino yo a este jinete del caballo amarillo. Pero note, lleva por nombre Muerte, y el Hades le sigue porque sabe a dónde es que Él los lleva. Ahora, ¿en dónde está este lugar? No tengo idea, pero nuestro Señor Jesucristo lo describió también de esta manera. En Lucas 16:19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
había también un mendigo llamado Lázaro, echado a la puerta de aquel rico, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero el rico no le daba. Una persona egoísta que no podía compartir lo que tenía con el necesitado. Así como muchas veces nosotros también actuamos de la misma manera, ¿sí? Pero estas obras llevaron a aquel rico al lugar del Hades, por así decirlo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Note, Dios siempre tendrá preparado quién lleve a quién. La muerte llevará a los suyos y Dios enviará a sus ángeles para recoger también a los suyos a su debido tiempo. Y sepa que cada uno de nosotros tiene un alma que será recogida. ¿Usted sabe por quién será recogida la suya? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, en la sepultura, o como lo describen otras porciones de la Escritura, o como lo describen los que saben que el Hades es la sepultura. Pero estando allí en el Hades, dice la Escritura, alzó sus ojos estando en tormentos. Así que el Hades no simplemente es la sepultura, sino un lugar de tormento. Así que imagínese usted a la muerte recogiendo a los muertos y echándolos a su huacal, y en el huacal siendo atormentados. Solo piénsalo de esa manera y tendrá un poquito más de entendimiento y comprensión, y quizás engrandezca su temor para servir a su Creador con reverencia. Y alzó en el Hades sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. He aquí que después de la muerte Dios hace la diferencia entre los unos y los otros, y los lleva a un lugar ya establecido por él, respectivamente. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y no los compartiste, por cierto, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Están completamente divididos los unos y los otros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, porque así lo ha establecido Dios. Se podrán observar, pero no se podrán ayudar. Se podrán ver, pero no se podrán socorrer. Es lo que nos dice la Escritura. Sin embargo, este rico pudo clamar y elevar una oración a Dios por los que se quedaron en la tierra. Pero no los que estamos en la tierra podemos orar por ellos, porque ya Dios les destinó su lugar, o mejor dicho, ellos escogieron su lugar estando aquí en la tierra. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y de esto también nos testificó, nos exhortó nuestro Señor Jesucristo, a que no tuviéramos por ignorancia los escritos de Moisés, los escritos de los salmos y los escritos de los profetas, los cuales usted encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Le recomiendo, léalos. Nuestro Señor Jesucristo nos exhortó y nos amonestó a no ignorarlos, a conocer de su contenido. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. ¿Sí?
Y es que nuestro corazón es duro. Y aunque alguien se levantara de los muertos, se presentara delante de nosotros, nos dijera lo que existe allá, no lo vamos a creer o no podremos creer. Puedo decirles, yo lo creo, porque he sido participante o he podido visualizar estas cosas por el Espíritu de Dios que me lo ha concedido. He clamado y en su misericordia, como dice la Escritura, clama a mí en la angustia y yo te responderé. Y Dios me ha respondido, y por eso es que me encuentro en este lugar mostrándoles el contenido de la Biblia, por si quizás prestaran atención e hicieran salva su alma, porque en Jesucristo hay redención y vale la pena todavía seguir oyendo. ¿Sí? Y vale la pena esperar en Dios. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, viendo un poquito de resumen en el capítulo 20, verso 5, acerca de la primera muerte o la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, que se llevará a cabo el día en que Jesucristo levante a su pueblo, el día en que Jesucristo cumpla lo que prometió, diciendo, vendré por vosotros. El día en que Jesucristo cumpla el deseo de aquellos que esperan el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Esa es la primera resurrección. Y dice el ángel, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Sí? Pero los que fueron resucitados, los que fueron levantados, los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, no tendrá potestad la muerte segunda sobre estos. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura para evitar esto? En el libro de los Salmos nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tiene usted en su corazón el deseo de ir al cielo? Deleítese en su Dios. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Y en aquel tiempo Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Porque ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Ahora, no obstante, hay ocasiones en las cuales, cuando vemos que el pecador prospera, que los impíos enriquecen, sentimos envidia. Sentimos como que de nada sirve servir a Dios. Este mismo sentir lo tuvo el salmista. Salmo 73:2 nos dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, porque así pasa con aquel que vive impíamente, ¿sí? Arrogantemente. Prosigue, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia, logran con creces los antojos de su corazón. Eso es, los impíos, dice la Escritura al respecto. ¿Sí? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Ahora, vea si esto que estamos mirando al presente, la arrogancia de nuestros gobernantes al presente, no es algo parecido a ello, que en lugar de gastar en las necesidades del pueblo, lo hacen
gastando para mostrar su altanería, su arrogancia, su poder. Y muchos otros de entre el pueblo también viven de la misma manera. Pero la Escritura nos dice que no nos dejemos ser tentados para hacer el mal. No se deje ser tentado para hacer el mal. El salmista prosigue diciendo, si dijera yo, hablaré como ellos. Quizás hasta lo pensó, seré como ellos. De cualquier manera, ellos prosperan y yo no. Pero dice, cuando pensé para hacer esto, para hacer como ellos, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabe? Usted nunca va a comprender cuál será el fin de los pecadores hasta que entre al santuario de Dios, hasta que tenga una relación con su Hacedor, hasta que haya sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podrá entender el fin de los pecadores. El salmista dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, porque serán lanzados al lago de fuego juntamente con la muerte y el Hades. Por tanto, el salmista también nos amonesta diciendo, Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, no te alteres. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer el mal, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra, y ciertamente una tierra nueva que Dios hará. Y estaremos mirándolo en las próximas lecciones. Pero dice, pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará ahí. ¿Por qué razón? Apocalipsis 20, 14 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, como creyente, no se regocije en la autoridad que Cristo le ha dado sobre los espíritus inmundos o sobre las cosas que usted pueda hacer andando en el camino de la vida y de la salvación. Más bien, regocíjese en que su nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro en los cielos, ¿sí? Porque esta será la única manera en que la muerte segunda no tendrá potestad sobre usted. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios llegue a su corazón y que pueda reflexionar para que actúe a favor de su propia salvación. Hasta la próxima. Dios les bendiga.